Mateo capítulo 21. Matthew chapter 21. Si quieren ir conmigo ahí un momento, el libro de Mateo, Let's go to chapter 21 of Matthew. capítulo 21, 21, verso 18 verse 18. al 22. Gloria a Dios. Leemos la palabra así mismo como está escrita, We're going to read it just like it is written. honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y mis hermanos dicen amén. Gloria a Dios. Y mis hermanos dicen, My brothers say, mis hermanos dicen, my brothers say, gloria a Dios. Hoy tenemos una enseñanza de parte del Señor. we have a teaching of part of the Lord. Amén. Ayer, hermano, tuvimos una victoria tremenda aquí en el ayuno. Yesterday we had an awesome time, an awesome victory in the fasting. Dios se glorificó de una manera tremenda. God glorified himself in an awesome way. Y, hermano, declaramos And we declared que en el 2013 las mejores cosas están por venir. ¿Cuántos lo in creen en esta mañana? 2013 the better things are yet to come. Dile a tu vecino, las mejores cosas están por venir. Tell your neighbor the better things are yet to come. Para tu vida, For your life, para mi vida, for my life, para tu familia, by your family, para tu vida financiera, for your finances, para tu vida for your ministerial, ministry, para todo lo que tiene que ver for contigo. everything that has to do with Las you. mejores cosas están por venir. Better Dígalo, things are yet declárenlo en to esta come. mañana. Declare it today. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 21 verso 18, The word of the Lord says in chapter 21 of Matthew verse 18, y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. and you read it in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Dice, maldición de la higuera estéril. Now in the morning his return to the city he was hung. Sí, Mateo 21, 18. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, Now in the morning he returned to the city and he was hungry. y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. And seeing the fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves. And he said to it, let no fruit grow on you ever again. And immediately the fig tree withered away. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? And then when the disciples saw it, they marveled, saying, how did this fig tree wither away so soon? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si este monte dijeres, quítate y échate en la mar, será hecho. And Jesus said and answered and said to them, assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what is done to the fig tree, but also if you say to this mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done. Y todo lo que le pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? Whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray this morning. Padre, te damos gracias Lord, we give you thanks por tus bendiciones, for all your blessings, por tu amor, for your love, por tu for misericordia, your mercy, por las grandes cosas for the great things que ha hecho en medio that nuestro. you've done through us. Ahora, Now, te pedimos una bendición especial para esta palabra, we ask for a special blessing for this word, una unción especial, special anointing, una a revelación, y que revelation, esta palabra corra that this word runs y que esta palabra se and glorifique. be En glorified. el nombre de Jesús. In the name of Y mis Jesus, hermanos dicen, brothers say, amén. Se puede sentar en esta mañana, gloria a Dios, you can take your seats this morning. y dele la gloria a Dios. Saluda a tu vecino que te queda al lado Say hi to your neighbor that's on your y side. dile, Dios te bendiga. Tell them, God bless you. Dile, Dios te bendiga. Say, God bless you. Dios te guarde en esta mañana. God take care of you this morning. Estamos contentos. We're happy. Yo quiero en esta mañana I want to today, ministrar I want to minister un tema que el Señor pone en mi corazón a theme that God has placed in my heart, para que como iglesia that as a church, entendamos a qué fuimos llamados. that we can understand why we were called. Pregúntale a tu vecino que te queda al lado, ¿sabes tú para qué fuiste llamado? Ask your neighbor, do you know why you were called? Hazte el interrogante en esta mañana. Even do an interrogation. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios te llamó? What's the motive why God called you? Aquí en el capítulo 21 del libro de Mateo Here in chapter 21 of Matthew, encuentro una de las parábolas we see one of the parables, o uno de los acontecimientos, mejor dicho, or one of the things that came to pass, que aconteció con Jesús y sus discípulos. that came to pass with Jesus and his disciples. Dice que Jesús volvió a la ciudad y dice tuvo hambre. It said Jesus returned to the city and he was hungry. Esto nos da a entender que Jesús estaba en una humanidad terrenal como la suya y como la mía,
que le daba hambre. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? This shows us that Jesus was hungry just as you and me are hungry as humans. Porque la Biblia dice que en el principio era el verbo. Because in the Bible it says in the beginning was the Word. Pero ese verbo, dice la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. But that Word became flesh and dwelt amongst us. Ahora dice que él vio una higuera And he said he saw a fig tree junto o cerca del camino, by the roadside. y él se acercó a la higuera con la esperanza de encontrar en ella frutos And he came up to that tree with the expectations of finding fruit on it, para saciar su hambre. to be able to fill his hunger. Pero dice la palabra aquí en el verso 19 que solamente encontró hojas. But it says in verse 9 that all he found on that tree was leaves. Y cuando Jesús notó que la higuera no tenía fruto sino hoja, You see, when he found this tree, he was hoping for fruit but only found leaves. hay un interrogante aquí: ¿por qué Jesús hizo esto? There's a reason why Jesus did this. Ahora, yo creo que es para darnos a nosotros una enseñanza, porque la Biblia dice que todo lo que fue escrito es para ejemplo nuestro. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? I believe it was to teach us something, because everything that's written in the Bible is to show us something. Y maldijo la higuera And he cursed this fig tree. y dijo: nunca más. Oiga, qué tremendo eso, ¿eh? It's like how tremendous this is. He's like, never shall it be. Tú te pones a imaginar por qué Jesús hizo esto. If you can imagine why Jesus did this. Ahora, los discípulos se maravillaron, It's like the disciples were marveled. y cuando vieron eso se quedaron admirados. And when they saw this, they were marveled. Pero Jesús le dijo: no se preocupen por este pequeño milagro, Jesus said, don't worry about this little miracle. porque de cierto digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dijeran a esa montaña: ponte en el mar, y la montaña se pondría. ¿Cuánto adoran a Dios? He says, surely I say to you, if you have the faith and do not doubt, not only will this be done to the fig tree, but also you can say to the mountain, be removed and be cast En into the otras sea. palabras, Jesús estaba expresándole a sus discípulos: para el que cree, todo es posible. Dile a tu vecino: para el que cree, todo es posible. Tell your neighbor that those who believe, all things are possible. Amén. Y terminó diciendo: todo lo que pidieres en oración, creyéndolo. Fíjate, hay una condición. Diga conmigo: creyéndolo. There's a condition, and it's believing. Say with me, believing. Lo recibiréis. You will receive it. Amén. Tú lo pides y tú le crees a Dios y Dios te lo da. If you ask for it and you believe it, God will give it to you. Ahora, yo quiero ministrar bajo el tema llamados para llevar fruto. I want to speak under the theme called to bear fruit. Porque ¿cuántos saben que Dios nos llamó para que llevemos fruto? Because how many know that God called us to bear fruit? Y dice el libro de Juan: y nuestro fruto permanezca. And John says that our fruit shall last. Amén. No solamente un fruto intermitente Not just a fruit for some time, part-time, como esta higuera, like this fig tree. que cuando Jesús vino a ella That when Jesus came to it, y quiso encontrar fruto, wanted to find fruit on it. primeramente, número uno, hay una condición que tenemos que notar. Firstly, we have to find the condition that we need to note. Si Jesús vino a la higuera con la idea de encontrar en ella frutos, diga conmigo: había o estaba en temporada de fruto la higuera. If Jesus came to this tree waiting to find fruit on it, it was in its time to bear fruit. Porque si Jesús sabe que no es la temporada de higos, Jesús no hace lo que hizo con la higuera. And if Jesus knew that it wasn't time to bear fruit, he wouldn't have come to that fig tree and did what he did. Pero como Jesús creyó que podía encontrar fruto y llegó y no encontró, dice la Biblia que la maldijo. And Jesus coming to that fig tree and not finding fruit on it when it should have had fruit, he cursed it. Así Dios demanda de nuestra vida cristiana llevar fruto. Diga conmigo amén a eso. And God desires us, he demands us to bear fruit at all times. Que nuestras vidas cristianas sean unas vidas, aleluya, de fruto en los caminos del Señor. Our Christian life should be always bearing fruit in our paths in the Christian. Ahora, yo quiero hablar de un fruto en especial, que es el que me quiero referir en este I día. want to speak of a fruit, a special fruit that I want to talk about today. Porque Dios nos llama a llevar, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, verso 22, In Romans 6:22, la Biblia nos demanda a llevar fruto de santificación. the Bible calls us to bring fruit of sanctification. O sea, que Dios nos llama a andar en santidad. He calls us to be walking in holiness. Los otros días decíamos en el martes, el culto de oración, The other day in Tuesday, our prayer, y hablábamos de la integridad. we talked about integrity. Y sabe que la integridad es una llave para el éxito. And integrity is the key to success. De hecho, Proverbio dice que es herencia a nuestros hijos la integridad. Integrity is inheritance to our Entonces, children. número uno, Dios nos llama a dar fruto de santificación. First, he calls us to bring fruit of sanctification. Por ejemplo, Dios nos llama en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 1, a dar fruto de justicia. In Philippians, he calls us to bring
fruit of justice. Dios nos llama a ser gente justas. He calls us to be just people. Amén, andar en justicia. Diga conmigo en To justicia. walk in justice. Say Porque with me, muchas justice. veces no andamos en justicia. Because many times we don't walk in justice. Por ejemplo, For example, la Biblia nos llama a dar o andar en los frutos del Espíritu Santo. he calls us to walk in the fruit of the Holy Spirit. Gálatas capítulo 5, verso 22. Galatians 5:22. La Biblia dice que los frutos del Espíritu es amor, paz, gozo, y ahí da una relación de frutos In Galatians it talks about all the fruits: joy, peace, happiness. que el cristiano debe, cuando es lleno del Espíritu That Santo, the Christian, when he's filled with the Holy Spirit, llevar en nuestras vidas. ¿Cuánto adoran la gloria de should Dios? show in his life. Pero yo no quiero hablar de ese fruto hoy, But I don't want to talk about those fruits today, porque ya hemos hablado de santificación, because we've talked about sanctification, ya hemos hablado de justicia, we've talked about justice, ya hemos hablado de los frutos del Espíritu Santo. we've talked about fruits of the Holy Spirit. Amén. Pero yo quiero hablar de un fruto But I want to talk about a fruit que es el motivo that's the motive por el cual Jesús the why Jesus escogió 12 discípulos. Diga amén en esta hora. chose 12 disciples. Say amen with me this Gloria a morning. Dios. ¿Cuánto adoran la gloria How del many adore the Señor? glory of the Lord? ¿Por qué Why Jesús escogió did Jesus choose 12 discípulos? 12 disciples? Pregúntale a tu vecino. Ask your neighbor, why did he choose Pregúntale a 12 tu vecino. disciples? ¿Por qué Jesús escogió 12 discípulos? Why did Jesus choose 12 disciples? Y dice la palabra de Dios. And the word Dios of the bendiga, Lord mi hermano Luis. says, God bless you, brother. Dice la palabra de Dios The word of the Lord says, que Jesús estuvo 3 años y medio it says Jesus was with them 3.5 years, enseñándolos, teaching them, adoctrinándolos, doctoring them, enseñándole la doctrina. showing them the doctrine. ¿Con qué objetivo? With what objective? ¿Y para qué Jesús se tomó el tiempo de escoger 12 hombres? Fíjate que Él no escogió mucha gente. Why did he only choose 12? Él escogió 12 He chose 12 para Él estar seguro so he can know for sure de que lo que Él estaba proyectando, ahora la gloria de Dios en that esta what he mañana, was projecting, de lo que Él estaba enseñando, what he was showing them, se estaba absorbiendo, they would be absorbing it. se estaba They recibiendo, would be receiving se it. estaba aprendiendo. They were learning. ¿Y cuál era el What objetivo? was the objective? Jesús lo hacía con un solo motivo, Jesus did it with only one y era motive. para que ellos se multiplicaran en Jesús y en la doctrina. ¿Cuánto Because adoran they la would be gloria de Dios? multiplied in Jesus and in the doctrine. ¿Y cuál es el fruto que Dios quiere que nosotros hoy entendamos? And what is the fruit that Jesus wants us to understand today? Es el fruto de la multiplicación. It's the fruit of Oh, cuánto adoran la multiplication. gloria de How Dios, many adore the glory of the Lord? Fruto de multiplicación. Fruit of multiplication. ¿Qué quiere decir esto? What does this want to say? Que lo que yo he aprendido, That what I have learned, que lo que yo he recibido, what I have received, que el grado que yo he alcanzado en el the Señor, grade in which I have reached in the Lord, ahora yo lo voy a multiplicar en otras personas. ¿Cuánto now adora la I'm gloria de going to Dios? multiply it in other people. Y ahora yo voy a hacer que eso, aleluya, que Jesús enseñó a sus discípulos y que llegó a nosotros, llegue a alguien más. That what all came in our lives and what he took to the disciples would also take and come into other people's lives. Dile a tu vecino, fuimos llamados para multiplicar. Tell your neighbors, we were called to multiply. ¿Cuántos están entendiendo en esta How many are mañana? understanding this morning? A ver, levanta la mano los que están de acuerdo que Dios nos Lift up llamó your para. hand if you para multiplicar. understand. Gracias, hermano. Amén. Dios no nos llamó para ser llaneros solitarios, He didn't call us just to be by ourselves. ¿verdad? Bueno, llanero solitario es una persona que anda sola A person that's by themselves, o que es estéril y no da fruto. that's sterile and doesn't give fruit. Porque te voy a decir que llanero solitario no era ni solitario, Because it's not. Amen. porque andaba con el caballo y con el perro. Así que no era tan solitario, Gloria a Dios. no andaba tan solo. I don't know how to translate that. Amen. ¿Verdad que sí, mi amado? El llanero solitario, dice, el llanero solitario. The person by himself, Pero no es tan solitario porque andaba a caballo y llevaba un perro, o sea que he's no not andaba so by tan solo. himself ¿Cuánto because he's adora la on his gloria de horse and Dios? has a dog next to him. En otras palabras, mi amado, In other words, estamos llamados, we are called, tú y yo, you and I, aleluya, para multiplicarnos. to multiply Ahora ourselves. mira esta palabra que poderosa. Look at this powerful Dile a tu word. vecino, nos tenemos que multiplicar. Tell your neighbor we have to multiply. Estoy hablando en número. I'm talking about numbers. Estoy hablando que si este domingo habemos aquí esta cantidad, tenemos que multiplicarla. Y cuando cierre el año tiene que haber más cantidad porque Dios nos llamó para multiplicarnos. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? If you see that there's a number here today, we have to Proverbios. multiply that number so that there would be more for the next year. Proverbio capítulo 11. Yo quiero enseñar hoy Proverbs a la 11. iglesia. I want to show the church today. Hoy yo quiero enseñar, hoy yo no quiero predicar, hoy yo I quiero want to enseñar. teach today. I want to teach. Proverbio 11, Proverbs 11. a su nombre, To his name. a su To nombre. his name. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? How many adore the glory of the Lord?
Proverbio 11:30. Proverbs 11:30. Dice la palabra del Señor: The word of the Lord says, el fruto del justo es árbol de vida, the fruit of the righteous is a tree of life. y el que gana almas He who wins souls es sabio. is wise. ¿Qué dice? Repetimos la palabra. Let's repeat it again. El fruto del justo es árbol de vida, The fruit of righteousness is a tree of life. y el que gana almas es He who qué? wins souls is what? Y el que gana almas es qué? And he who wins souls is what? Es sabio. Is wise. La sabiduría está en duplicar lo que aprendimos de Jesús. The wisdom is to duplicate what Jesus tells us to do. Fíjate que cuando Jesús se dio cuenta, When Jesus saw, por eso de ahí él estuvo 3 años y medio en la tierra, that's why he was there 3.5 years in the earth, caminando con sus discípulos, walking with his disciples, comiendo con sus eating discípulos, with his disciples, dormía cerca de sus sleeping discípulos, close to his disciples, oraba con sus discípulos, praying with his disciples, hacía milagros delante de sus discípulos. did miracles in front of his disciples. Y cuando llegaron los 3 años y medio, Jesús dijo: es necesario que yo me vaya. And after the 3.5 years passed, he said, I have to leave now. Pero él se dio cuenta But he saw and understood de que ya sus discípulos estaban preparados, that his disciples were now prepared. y los reunió a todos And he got them all together, y le dijo: and he said to them, vayan y prediquen el evangelio Dice, a toda criatura. go and preach the gospel to all creatures. Vaya y denle las buenas noticias a todos. Go tell them and spread the good news to everyone. Vaya y díganle lo que han visto y lo que han oído. ¿Cuánto Go adoran a tell them Dios? what you have seen and what you have heard. Ahora esperen ser revestidos del poder de Dios, Just wait to be empowered by the power of ser God. llenos del poder de Dios, Filled with the power of y God. entonces me serán testigos And then you will be my witnesses. en Jerusalén, In Jerusalem, en Judea, in Judea, en Samaria in Samaria, y hasta los confines de la tierra. and to ¿Cuánto the adora la gloria de ends Dios? of the earth. Amen? Ahora, fruto de multiplicación. Fruit of multiplication. Es el reflejo. That's the reflection. La iglesia de hoy tiene que ser el reflejo The church of today has to be the reflection de la iglesia primitiva. of the primitive church. ¿Cuál era la condición de la iglesia primitiva? What was the condition of the primitive church? Que crecía en números de discípulos y la palabra era aumentada. ¿Cuánto That adoran a it Dios? grew in numbers continually. Libro de Hechos, In Acts, capítulo 2, verso 43. Mira lo que dice la palabra del 2:23. Señor. Acts 22:23. Amén. Esa es la necesidad tuya y mía. That's your and my need, Multiplicarnos, is to multiply, predicar la palabra, to preach the word, decirle a otro que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. tell others that God is Lord of Lords and King of Kings, Decirle a otro que en Jesucristo hay salvación, and tell others that there is salvation through Jesus, que Jesús cambia, that Jesus cambia los that corazones. changes hearts. ¿Cuánto adoran a Dios? How many adore the glory of the Lord? Ahora dice así, Hechos capítulo 2, verso 43. In Acts 2:23. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Hechos capítulo 2, verso 43. 2:43. And the fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, ¿qué cosa? Todas las cosas, diga todas las And cosas. all who believed there were together and had things in common. Say all things in common. Ahora mire el amor, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Look at the love that they had, and sold their possessions and goods and divided them among all, as anyone had need. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. So continually daily with one accord in the temple by breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cuánto adoran a Dios? praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being O saved. sea que la iglesia primitiva se volcó a multiplicar lo que habían aprendido y visto de Jesús. The primitive church, what they did is they went and multiplied what God had chosen, what Jesus had showed them. Y Dios empezó a hacer grandes cosas. And God started to do great things. Mira lo que dice el 5:12, ahí mismo en Hechos Look at in Acts 5:2, 12. 5:12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales
And through the hands of the apostles, many signs and wonders were done prodigios en el pueblo, among the people, and they were all y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. with one accord in Solomon's porch. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Yet none of them dared join them, but the people esteemed them highly. Y los que creían en el Señor aumentaban ¿qué? And the believers were in what? Increased. En gran número. Increasingly added to the Lord. Así de hombres como de mujeres. Multitudes of both men and women. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número. And so that they were brought, they increased and added to the Lord in multiples of both men and women. Ahora, ¿cuál era esta condición que hacía que el número creciera? What was the condition that made these numbers grow? Que la iglesia se había volcado a multiplicarse, que la iglesia se había volcado a predicar, que la iglesia estaba llevando la palabra de salvación. That their church was taking the word of salvation into the world and multiplying it. ¿Cuánto entienden esto? How many understand? Dile a tu vecino, tienes que dar fruto de Tell your multiplicación. neighbor you have to give fruit of multiplication. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Now my next question is, ¿Cuántos años llevas en el how evangelio? many years have you been in the gospel? ¿Y cuánto te has ganado para el And how Señor? many people have you won to the Lord? Hoy en día aquí en la iglesia, ¿cuánto hay por ti? How many in the church today are here because you invited him? ¿Cuánto tú le has predicado, se ha convertido y está hoy aquí recibiendo How many palabra? of you invited it and preached to him and they're here today? Si el número en tu pregunta es 1, estás haciendo un buen trabajo. If the number is just 1, then you're doing a good work. Pero si el número es 0, entonces tiene que decir, tengo que dar fruto de multiplicación. ¿Cuánto adoran la gloria de And Dios? if it's 0, then you need to ask yourself, I need to give the fruit of multiplication. Mira a tu vecino y dile, tenemos que multiplicarnos. Tell your neighbor we have to multiply ourselves. Dile, el 2013 es un año donde tengo que dar fruto de multiplicación. In 2013, I have to give the fruit of multiplication. Ahora, para yo multiplicarme, For me to multiply myself, mira lo que dice Mateo 4:19. look at what Matthew 4:29 says. 19. 4:19. Gloria a Dios. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? I mean, adore the glory of the Lord. Mateo 4:19. 4:19. Matthew 4:19. Jesús le dijo a sus discípulos, Jesus said to his disciples, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. He said, follow me and I will make you fishers of men. En otras palabras, In other words, ¿a qué fuimos llamados? why were we called? No lo escuché. Alto. I can't hear you. ¿A qué What? fuimos llamados? Why were we called? A ser pescadores de To hombres. be fishers of men. ¿Sabe lo que significa ser un pescador de You hombres? know what it means to be a fisher of man? Un pescador de hombres significa estar predicando el evangelio de salvación constantemente a toda hora y en todo momento. It Aleluya. means to be called the preaching the gospel of salvation at all times and all moments. Y provocando que personas vengan al reino del And Señor. provoking that people come to the kingdom of God. Y provocando que personas conozcan a Jesucristo como su único y verdadero Dios y Señor. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios en God este día? would know that Jesus Christ is their only Lord and Savior. Dile a tu vecino, yo no sé si te diste cuenta, pero tú eres un pescador de Say, hombres. I don't know if you've noticed, but you are a fisher of man. En otras palabras, tú tienes que predicar el evangelio y multiplicarte. You have to preach the gospel and O sea multiply. que este año no hay excusa. There's no excuse. No hay There's excusa. no excuse this year. Ahora, para yo For me multiplicarme to multiply myself, o para yo dar fruto de for me to multiplicación, give fruit of multiplication, para yo duplicarme en otras personas to me to multiply myself in other people, y para que de mi vida y mi ministerio otras personas vengan a los caminos del so Señor, that me and my ministry other people come to know the Lord. tengo que entender tres I cosas. have to understand 3 things. Diga conmigo tres cosas. Say with me 3 things. Diga conmigo tres cosas. Say with me 3 things. Número 1, Number 1, entender understand para qué yo fui llamado. why I was called. Porque si tú no sabes para qué tú fuiste llamado Because if you don't know why you were called a los caminos del Señor, to the ways of the Lord, paths of si the tú no Lord, tienes el entendimiento para qué Cristo te escogió y te llamó, if you don't understand why God chose you and called you, entonces tú estás viviendo dentro de los caminos de Dios una vida sin propósito. then you're walking in the ways of the Lord without a purpose.
Y debemos entender el propósito por el cual Jesús nos llamó. And we need to understand the purpose in which we were called by Jesus. Y la primera razón And the first reason is, para que Jesús nos llamó, diga conmigo, es para anunciar. say with me, to announce. No lo escuché, diga para Say with me, anunciar to announce las virtudes the virtues de aquel of those que nos llamó de las from tinieblas the darkness a su luz to admirable. the light. En el libro de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 al verso 10. In 1 Peter 2, 9 through 10. Vamos a leerlo para que usted se dé cuenta. Let's read it together. Primera de Pedro, 1 Peter capítulo 1, chapter 1, verso del 9 al 10. 9 and 10. Venga conmigo. Come with me. Primera de Pedro, ¿cuántos 1 estamos Peter, allá? how many are there? Say amen. A su nombre. To his name. Aleluya. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, 1 Peter 2. chapter 2, Verso 9. verse 9. Dice, mas vosotros. Say, but you are. Dile a tu vecino, te están hablando a ti y a mí. Say, they're talking to you and me. Dice, mas vosotros Say, but you are chosen. sois linaje escogido, We are a chosen generation. real sacerdocio, gracias Señor. A royal priesthood. Thank you, Lord. Nación santa, gracias A Jesús. holy nation. Thank you, Jesus. Pueblo adquirido por Dios, His own people. para que anunciéis So that you may proclaim las virtudes the praises de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. of him who called you from darkness into the marvelous light. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, Other times we were not people, pero ahora sois pueblo de Dios. but now we are people of God. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado But not misericordia. had obtained mercy, but now have obtained mercy. Entonces diga conmigo, So say with me, el primer propósito, the first purpose, aparte de heredar vida eterna a part of eternal life, y de ser salvo, and to be saved, el primer propósito por el cual estoy en los caminos de Jesús en esta tierra todavía, the main purpose that we are here today on this earth today, en la iglesia, in church, es para anunciar is to announce que Jesucristo that Jesus Christ sana, heals, salva saves, y viene pronto and cuando comes adora la soon gloria de when we adore Dios. the glory of the Lord. Entonces estamos, número uno, So first we llamados were called para anunciar. to announce. Mira mi amado, Listen, my yo no beloved, sé si tú entiendes lo que estamos predicando en esta I don't know mañana, if you understand what I'm telling you this morning. pero el primer propósito por el cual fuimos llamados es para anunciar. But the first purpose that we were called is to announce. Entonces, un cristiano So a Christian que no anuncia does not announce las virtudes de the Jesús virtues of Christ. no está cumpliendo su He's propósito. not completing you're not completing your purpose. Una persona que no predique el A evangelio, person that doesn't preach the gospel, un cristiano que después de cierto tiempo en el evangelio no se duplica a Christian who in certain time in the gospel doesn't start to multiply y facilita que a través de su testimonio y su vida otros vengan al camino del Señor, that easily through your own testimony that others would come to the Lord, todavía este no está en el propósito de you're Dios. still not in God's purpose. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el So propósito de we Dios? ask ourselves, what is God's Diga purpose? conmigo, es anunciar First say que it is Jesús to es el announce Señor. that ¿Cuánto God adora is la the gloria de Dios? Lord, that Jesus is Lord. Ahora, lo segundo, ¿para qué fui yo llamado? Second reason why we were called, Número 2, number 2, para predicar to preach a toda to all criatura. creatures. Marco 16:15. Mark 16:15. Marco 16:15. Mira lo que dice Marco 16:15. 16:15. Marco 16:15. Mark 16 verse 15. Final, vamos a leer desde el 14. Let's start reading from verse 14. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le respondió le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que habían visto, que lo habían visto resucitado. And later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. Y les dijo, And he said to them, ¿quién le dijo? who said to them? ¿Quién le dijo? Who said to them? Diga conmigo, Jesús. Say with me, Jesus. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Say, go into all the world and preach the gospel to every creature. O sea que el mandamiento, la gran comisión para la iglesia, The Great Commission, the commandment to the people, más que todas las otras falacias, to all the other things,
más que todas las otras pomposidades, all the other pompous things, es predicar el evangelio a toda criatura. is to preach the gospel to all creation. Y predicar el evangelio a toda criatura And preach the gospel to all creation empieza por ti, starts with you, por tu familia, with your family, por tu vecino, with your neighbor, por tu compañero de with trabajo, your coworker, por la ciudad que estás in the city that you're in, y donde quiera que tú and puedas wherever ir. you Cuando happen adoras to la gloria go, de Dios. when you adore the glory of the Lord. Entonces dile a tu vecino, ¿estás Tell your neighbor, predicando are you preaching? o eres cristiano anónimo? Or are you a secret Que Christian? tiene temor de decir que Cristo te cambió. That you fear that God, you tell people that God had changed you. Aleluya, bendito sea Dios. Aleluya. Estaba oyendo un testimonio I was hearing a testimony de un joven, of a young man, ya un muchacho maduro, a mature young man, que tenía un vecino que era brujo. that had a neighbor that was a witch doctor. Y este vecino brujo, And this witch neighbor, él se levantaba todas las mañanas he got up every morning. y decía, tengo que predicar el He's evangelio. like, I have to preach the gospel. Esta persona necesita a Jesús, tengo que predicar el This evangelio. person needs Jesus. I need to preach the gospel. Pero aquel hombre lo atemorizaba. But that man gave him fear. Aquel hombre como que le causaba así una tensión tremenda y decía, ¿qué va? Este no me va a recibir. That man caused him to fear so that he thought he wasn't going to receive the word he wanted to give him. Si voy y le predico, va y no me recibe. If I preach the word to him, maybe he's not going to receive what I have to say. Mira, mejor no le voy a hablar. It's better that maybe I don't Y speak. así fue pasando el tiempo So y the el time tiempo y went el on, tiempo. time went on, Y nunca le predicó al hombre. and he never preached to the man. Y un día cuenta él en su testimonio And one day he tells in his testimony que llegó el domingo y se arregló para ir a la iglesia. that he got ready to go to church on Sunday. Y cuando llegó a la iglesia, And when he got to church, vio allí en una de las bancas sentado el brujo. he saw at one of the seats in church the witch doctor. Y cuando lo vio, se quedó admirado y dijo, ¿cómo este llegó aquí? He was all surprised. He's like, how'd this man come today? Yo tengo que averiguar qué fue lo que pasó. I have to see what had happened. Porque yo no creo que un hombre con el corazón tan duro como este hombre Because I don't know how a man with his heart so hard acepta a Jesús y mucho menos venga a una iglesia. would accept Jesus and even less come to church. Bueno, empezó el culto. So the church started. Cuenta en su testimonio que hicieron el llamado, este hombre se entregó al Señor. They made a calling. He came to the Lord. Y cuando se acabó el culto, que llegó la parte de la confraternización, se acercó a él. And then afterwards, when they were all gathering and talking together, he got close to him and asked him. Y le preguntó, bueno, ¿y qué pasó? ¿Con And quién he's se like, invitó? so what happened? Who invited you? Y dice, And he said, lo que pasa es que estaba en un momento de miseria de mi vida what happens, I was in a time of misery in my life. y estaba a punto de suicidarme por tanto And problema. I was about to give into suicide for all my problems. Y gracias a Dios que alguien vino tocando mi puerta Thank the Lord that someone came knocking on my door, y me presentó que en Jesucristo and they presented that Jesus Christ, hay una solución. there's a solution. Y quiere que te diga una And cosa, I want me to tell you something. hacía rato yo estaba esperando eso en mi vida. And I was waiting for that for some time in my life En now. otras palabras, el hombre So ya in estaba words- preparado. So that man was already prepared. El hombre ya estaba listo para He was recibir al ready to Señor receive the Lord por tantos problemas que tenía en su vida. for so many problems that he had in his life. Y este joven nunca le quiso predicar por temor. And his neighbor never wanted to preach him for fear. Dile a tu vecino, tú no sabes quién es el que está listo para recibir la palabra. Tell your neighbor you don't know who's ready to be able to receive the Por lo word. tanto, tenemos que predicar el So evangelio. that's why we have to preach the gospel. Romano 1:16. Romans 1:16. La Biblia dice que este evangelio es un evangelio de poder. Diga It says this conmigo is de the poder. gospel of power. Say with me, power. El apóstol Pablo dijo, porque yo no me avergüenzo del evangelio. Apostle Paul says, I am not ashamed of the gospel. Yo no me avergüenzo del I am evangelio. not ashamed of the gospel. Porque el evangelio es poder de Dios. Because the gospel is power of Yo God. no me avergüenzo de que la gente I'm sepa not que yo soy ashamed, cristiano. but people know that I'm a Christian. I'm Yo no me avergüenzo de que la gente vea que yo tengo una not Biblia. ashamed that people show me walking around with a Bible. Yo no me avergüenzo que mis vecinos, aleluya, conozcan al Señor. I'm not ashamed that my neighbors ¿Cuántos know the levantan su Lord. mano y adoran How many la can gloria lift de up your Dios? hand and adore the glory of the Dile a tu Lord? vecino, este año es un Tell año your de neighbors that multiplicación. this is a year of O multiplication. sea, número uno, Number one, anunciar las to virtudes. announce the virtues. Número dos, predicarle a Number toda two, preach to criatura. all creation. Número tres, Number venga three, conmigo. come with me. Mateo capítulo 28, Matthew 28, a su nombre. to his name. ¿Cuánto estamos aprendiendo How many hoy? are learning today? Mateo capítulo 28, Matthew 28, verso 19. verse 29. Vamos a leerlo el 18.
Let's start from verse 8. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in the heavens and on earth. Por tanto, quédate aquí So a esperar que ellos vengan y haz los discípulos. So why don't you just wait until I come back and then make disciples? Dice ahí, Is that what it says? o usted tiene la misma Biblia, la misma versión mía. Or do you have the same Bible version? Vamos a volverla a leer, vamos a volverla a Let's leer. read it again. Por tanto, quédate aquí So why don't you just stay a here, esperar que ellos vengan. wait till I come back? Dice eso la Biblia. Is that what your Bible says? ¿Qué dice la Biblia? What's your Bible say? Por tanto, id, It says, therefore go ve y haz discípulos a todas las naciones, and make disciples of all the nations, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, enseñándoles showing them que guarden to observe todas las cosas all things que os he mandado. that I have commanded Y aquí yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. And ¿Cuánto know that adoran la I'm with gloria de Dios? you even to the days of the end of age. Amen. Ahora, Marco me dice Mark tells me que le predique a todo el mundo. to preach to all the world. Pero entonces Mateo viene y me dice, So then Matthew comes and tells me, ya le predicaste, did you preach? ahora dale seguimiento hasta que se bautice. It's like, now that you preach, now you have to give them continuation El teachings. trabajo se lo hemos dejado al pastor. So, but we've given all the work to the pastor. Traemos a la gente a la We iglesia bring the people to church, y decimos la responsabilidad del and pastor. then they're the responsibility of the pastor No, now. eso es para ti, es para mí. No, it's for you and for me. El fruto de la multiplicación es tuyo y es mío, The no es fruit para of el pastor solo. multiplication is for you and me, not ¿Cuánto only the estamos pastor. entendiendo? How many are understanding? Es tu responsabilidad. It's your responsibility. Conforme a Mateo capítulo 28, verso 19, Conformed to Matthew 28:19. que si tú le predicas a alguien y ese alguien recibe al Señor, That if you preach to someone, they receive the Lord. tú tienes que seguir dándole seguimiento, animándolo hasta que comprenda y se quede en los caminos del Señor. You have to Aleluya. continue teaching them until they come into the ways and Porque understanding of tú the Lord. tienes espiritualmente una responsabilidad con esta vida. Because spiritually speaking, you have a responsibility for those lives. ¿Cuánto estamos entendiendo en esta How many mañana? are understanding? Entonces, no, ya yo le prediqué que se quede ahí. Okay, now I've already preached to them. Now they No, can hermano. stay there. No. Tú le predicaste y él vino a la iglesia, aceptó al Señor. You preach to them, they came to church to know the Lord. Pero a la persona que conoce no es al pastor, es a ti. But the person doesn't know the pastor, the person knows you. Y vaya ese día viene a la iglesia y el pastor le causa una buena impresión. So maybe they come to church and the pastor gives them a big impression. Pero no siempre es así. But it's not always like that. A lo mejor ese día viene y el pastor no le causa una buena impresión, Maybe como a they muchos no ha come that pasado. day and the pastor doesn't give them a good impression like it happens to Entonces many. esa persona se va, So that person goes, pero la persona que conoce es a ti. but the person who knows you, Y la persona en que tiene confianza es en the ti. person who trusts in you, Y antes de esa persona poner la confianza en Dios y depositar su confianza en Cristo, primero la pone en ti como amigo y compañero en Cristo. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? and many times before that they can give all their trust to God and in Jesus, they put their trust in you so that you could show them. Entonces tenemos que disipular a las personas dándole seguimiento. We have to disciple people, give them continuation Ahora, teaching. adoctrinarla To doctrine them es responsabilidad del pastor. is the responsibility of the pastor. Pero darle seguimiento, But to give you a continuation, eso es tuyo y mío. it's yours and my Una responsibility. llamadita. A little call. Oye, hoy hay culto, vamos para allá a Hey, gozarnos. there's service today, let's go. ¿Cómo estás? Hey, how you doing? ¿Qué necesitas? ¿Cuántos What están do you entendiendo en need? este How can I día? help you? How many can Ve understand? que no hay que hacer mucho, diga amén a eso. You don't have to do too Entonces, much. número uno, tengo que entender para qué fui llamado. Number one, you have to know why you were called. Si yo no tengo en mi corazón If I don't have in my heart el entendimiento por el cual yo fui llamado y el propósito por el cual sigue la iglesia en esta tierra, the understanding of why I was called or why I'm continuing in the church today, ¿por qué todavía la iglesia, mira, si no hiciera falta predicar en Lansing, if it wasn't lacking to preach in Lansing, si no hiciera falta predicar en la tierra, if it lacked to not preach in the world, estoy seguro que ya Jesús hubiera venido a buscar su iglesia. I'm ¿Cuánto sure adoran la gloria de that Dios? Jesus would have already come to look for his church. Pero tú sabes por qué no, porque dice la Biblia, porque Dios pasando por alto Because God los tiempos de ignorancia, ahora manda a todo hombre que se arrepienta en todo lugar y sea salvo. has called all men to repent and to be saved. La Biblia dice, se predicará este evangelio a todas las naciones Yes. y entonces es que vendrá el fin. Amén. He said, this gospel is preached to all the world, all the nations, then he will come back.
O sea, el número uno, Number one, tengo que entender para qué fui llamado. I have to understand why I was Ahora, called. y número dos, And number two, ya cuando entendí para qué fui llamado, why I understand that I was lo called. segundo que tengo Number que tener en two, mi corazón that I have to do in my es heart, amor por los perdidos. I have to have love for those who are lost. Si tú no tienes amor por las almas que andan allá afuera sin Cristo y sin esperanza, If you don't have love for those people who are out there without hope, créeme que tú no vas a predicar el evangelio. you're not going to preach the gospel. Si tú no sientes por ello lo que tú sentías cuando tú andabas sin Dios, If you don't feel like them, like and preach to them like when you were before you had God, por eso dice Filipenses, hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. that's why we have to have the same feeling that's in Jesus Christ. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Dice que miraba las multitudes con compasión, Sí, como sí. ovejas que no tienen pastor. And that's why we have to have the same feeling as Jesus did when he saw the people. He saw them as sheep without a pastor. Fíjate si Jesús amaba las multitudes, mi amado. Just look at that, how he loved the multitudes. El problema de Jesús rompió los paradigmas y los moldes religiosos. He broke the mold, the religious molds that were happening. Jesús amaba tanto las almas He loved so much the souls por las cuales él vino a esta tierra, for why he came to this earth. que era más grande el amor que él tenía por las It almas was greater than the love he had for those souls que todas las murmuraciones religiosas que pudieran hacer contra él. of all the murmurings that they had against him. Fíjate que entró en casa de un ladrón, en casa de Saqueo, se sentó con él y le predicó la palabra. He came into Zachariah's house and the person who was stolen, he sat and he preached him the gospel. Se acercó a una mujer que estaba sola, una mujer que tenía una reputación no muy buena, la samaritana, y le predicó el evangelio. He came up to the Samaritan woman, one that didn't have a good reputation, and he preached the word to her. Andaba con los pecadores predicándole el He evangelio. was with the sinners preaching the gospel. Oh, gloria a Dios. Oh, Pero glory to God. los religiosos decían, mira cómo anda con pecadores. The religious ones were saying, look at how he is with the sinners. Mira cómo anda con personas que andan Look mal. at how he is with the people that aren't going in good ways. Oh, pero Jesús se paró determinado y le dijo, pero quiero decirte una cosa, es que los sanos no necesitan de doctor. Jesús vino a los perdidos. And Jesus stood up and said to them firmly, he says, one who is sick needs a doctor. The ones who is not sick, they don't need a doctor. Entonces, el propósito de la iglesia de Lansing no es venir cada domingo usted y yo y quedarnos aquí, recibir el mensaje, tomarnos el cafecito y quedarnos tranquilos. No, es duplicarnos con afuera los que están perdidos. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? Our purpose isn't just to come every Sunday and drink coffee, but our purpose is to go out and win souls and bring them to the Lord. Pero tienes que decir, Señor, ponme amor por los que están We en have to say, necesidad. Lord, put love in my heart for them. Señor, ponme amor por los perdidos. Put love in my heart for the lost. Señor, ponme amor por la prostituta, Put por el love in my homosexual, heart. por el borracho, The por el homosexual, drogadicto. the drug addict. Ponme amor para yo predicarle el evangelio, Love in aleluya. my heart to preach the word. Señor, quítame el temor, adora la Take away gloria de the Dios. fear out of my heart. Quita de mi vida el temor Take fear out of my y life. que yo sea una luz en medio de las And that I can be tinieblas. a light in the middle La of the Biblia dice que darkness. somos luz en las The Bible says tinieblas that we are light in the y darkness. no se enciende una luz para meterla debajo del And almud, you don't turn on a light to put it under a table. sino para ponerla en alto para que alumbre a You todo. put it up on top so it shows light to everything. La Biblia dice somos la sal de la It tierra. says we are the salt of the earth. ¿Y qué es lo que hace la sal? Diga conmigo, dar sabor. And the salt gives flavor Oh, denle un aplauso al Señor en Give este the Lord día. an Aleluya. applause Eso es and fuerte. in the heart. Diga conmigo, estamos llamados para multiplicarnos. We are called to multiply. ¿Sabe? Número uno, tener amor por las Number one, multitudes. to have love for the multitudes. Número dos, Number two, constantemente estar ganando almas. constantly winning souls. Constantemente. Constantly Esto no es una opción. isn't an option. Ahí leímos Proverbio 11:30 que el que gana alma es sabio. It says we just read in Proverbs that one who wins souls is wise. Y el número 3 And number three, de tener amor por los perdidos es And they have- predicar en todo tiempo. and then we need to preach. Pastor, all times. ¿en qué tiempo se debe predicar? When should we preach? Pablo le dijo a Timoteo, un Paul said ministro, to Timothy, le dijo, predica preach en tiempo in time, y fuera de in tiempo. season, and out of season. ¿Qué quiere decir en tiempo y fuera de What does it mean in tiempo? season and out of Diga season? conmigo sobre lo que estoy haciendo. In everything that I do, I should be preaching. Ok, si la iglesia prepara un programa evangelístico If the church prepares a program, evangelical y dice, program, este sábado vamos a salir a las calles a predicar, that we're going to go out in the streets and preach, bueno, es una bendición. it's a blessing, right?
Pero yo no tengo que esperar que la iglesia haga un programa para yo predicar. But I don't have to wait till the church does a program for me to go and preach. No, es que yo no predico porque la iglesia no hace un programa evangelístico. It's like I don't just preach because they're going to do a project. Es que yo tengo que predicar en todo momento a mi compañero de trabajo, I have to preach to my coworker, al que se sienta conmigo en el restaurante, en el maybe McDonald's, someone in McDonald's. al que está en la gasolinera echando gasolina y ahí tú le puedes Maybe decir, one at the Jesucristo te ama, gas ¿cuánto dura la station, gloria you de say, Dios? Jesus loves you. El cristiano tiene que ser agresivo con You la have to be predicación. aggressive with the word of the Él le dijo, Lord. ve y fórzalos Say, a go entrar. ¿Cuánto and adora la force gloria them de to Dios? enter. Hay que tener un evangelismo agresivo. You have to have an aggressive evangelism. No es darle un piñazo a nadie. It's not to give them a punch either. No es gritarle a nadie. Un Not to evangelismo scream at agresivo them es either. siempre tomar iniciativa. Always make the initiative to speak to them about Jesus. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? How many adore the glory of the Mira lo Lord? que dijo Pablo. Venga Look what conmigo. Paul says. Te voy a enseñar lo que hizo Pablo para que se le caiga el cartel de religiosidad a los que estemos todavía atados a esa malicia. Mira lo que hacía el apóstol Pablo. Look what Apostle Paul Venga says. conmigo para que vea Primera de Corintios. First Porque esto de Corinthians. predicar el evangelio It says to preach the gospel. es una necesidad en nuestros días. It's a need in these days. Dice Mateo Primera de Corintios, 1 Corinthians capítulo 9, chapter 9, verso 18. chapter 18. ¿Cuál es pues mi galardón? What is my reward then? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. That when I preach the gospel, I may present the gospel of Christ without charge, and that I may not be abused my authority in the gospel. Ahora dice el 19. And then in Oiga 19 bien lo it que hacía el says, apóstol listen Pablo, mi amado. what Paul has to Por lo say. cual, siendo libre de todo, For though I am free from all men, me he hecho siervo de todo para ganar al mayor que. I have made myself a servant so that I may what? ¿Al mayor qué? I may what? Número. Me he hecho a los judíos como judío. I have become Jew as a Jew. ¿Para qué? Why? Para andar como los judíos y andar así, To, haciéndose judío. to Porque be son there like a ricos. Jew and put a little hat on? No. No. ¿Para qué? Why? Para ganar, So se that I dice. can win them. Para So ganarme that I can win a los judíos. them to O Jesus. sea, Pablo se metió con los judíos y empezó Paul got into with the Jews a tener relación con los judíos. and started to have relations with the Jews. Pero no era porque a Pablo le interesaba el But it was judaísmo. because he wasn't interested in Judaism. Porque la Biblia enseña que Pablo estaba opuesto a las doctrinas judaicas que imponían carga a los gentiles. Because it says that Paul was against the laws that they were imposing on the people. Pero este apóstol Pablo era el hombre que con los judíos estaba con los judíos y decía, ¿para qué? Para ganarme a quién, a los judíos. Paul was with the Jews so that he could win the Jews to Jesus. A los que están sujetos a la ley. The who's were under the law. Ve, aunque yo no estoy sujeto a la ley, porque el apóstol Pablo no estaba sujeto a eso. Even though that I am not under the law, because Yo I'm me not under the sujeto a la law, ley. I do not subject myself to the law. Para ganarme a los que están sujetos a la I ley. subject myself to the law so that I might win them. A los que están sin ley, Those who were without law, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, so that I followed without law, not Si being no- without law, sino bajo la ley de Cristo, being towards God, but under the towards para ganar a los que están sin ley. that I may win those who are without law. Me he hecho débil a los débiles For I have become weak as weak, para ganar a los débiles. that I might win the weak. Todo me he hecho de todo. I have become all things to all men. Me he hecho de todo I have become all things, para que de todos modos salve a alguno. that I might by all means save some. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este So hombre, what's hermano? the objective of this man? El perito de la doctrina de la iglesia. To give him the doctrine of the church, El apóstol a los gentiles. the apostle of the Gentiles, El hombre que tenía comunión con Dios. a man who had communion with God, El hombre que estuvo en el cielo a con el man who Señor. was in the heavens with the Lord. ¿Qué era lo que él decía? What did he say? Yo me hago de todo porque mi objetivo es ganarme a He's like, I alguien. become all things so I can win people to the Lord. Entonces a veces pensamos So sometimes we think que si le predicamos al pecador o al que está cometiendo errores se nos va a pegar como la that lepra. if we preach to the sinners, that sin's gonna hit us like leprosy. Y entonces empezamos como los religiosos. No, yo no me puedo acercar a este porque si me acerco a este se me va a pegar lo que él tiene. Que se va a pegar ni se va a pegar. And then if I start getting too close to these people, then whatever he has is Si gonna tú stick to estás me. bien parado en Dios, So if you're standing firm in God, si tú tienes verdaderamente la revelación de Dios, Dios se ha metido en tu corazón y ya no vives tú, Cristo vive en ti. Aleluya, no se te va a pegar nada. if you truly have the revelation of God and Christ lives in you, that stuff's not gonna come into your life.
Algo se te pega cuando tú no tienes convicción en lo que tú has creído. Something comes into your life is when you don't have conviction. Cuando tú estás What así you believe in. divagando que si sí, que si no, ahí When es you're cuando viene la wavering, confusión. when you're wavering back and forth, yes and no, that's when the confusion Pero el comes in. apóstol Pablo estaba claro de lo que él había creído. ¿Cuánto But adora the la gloria Apostle de Dios? Paul was clear of what he Al believed apóstol in. Pablo no le importaba venir aquí con los judíos y decirle a los judíos, aquí estoy para predicar el evangelio. He didn't mind going to the Jews and saying, I'm here, I'm going to preach the gospel to them. Al apóstol Pablo no le importaba llegar ahí a las que tienen manto, los apostólicos que se ponen mantico y decirle, yo me pongo un manto, si le tengo que ponerme un manto, pero yo tengo que predicar el evangelio y que conozcan de Jesús. ¿Cuánto adora la gloria de Dios? If I have to put a cloth on my head to preach to people with the cloth on my head, I'm going to put it on so I can win them to the Lord. Yo tengo que estar con los religiosos, Oh, I have to be aleluya, with the con los que andan religious, en apariencia, who are in sí, appearance. para decirle a ellos que Jesucristo es el Señor. To tell them that Jesus Christ is the Lord. No, yo tengo que ganarme el mayor número, decía el apóstol Pablo. ¿Cuánto I adora la have gloria de Dios? to win the major Y para part. poderse ganar el mayor número hay que romper con los paradigmas y hay que soltar todas esas ataduras. Amén, hermano. You have to let go of all those bondages that are bonding you down, that keeping you from preaching the gospel like it should. Porque cuando tú tiras la red, Because when you throw your net, la red coge todo tipo de peces. because that net will gather all types of fish. Ahora después viene la doctrina que es la que lo enseña. ¿Cuánto And adora la then the gloria de doctrine Dios? shows comes which Entonces diga teaches them. conmigo, tenemos que dejar la bobería de esa religiosidad. We have to leave the foolishness of that religiosity. Que creemos, hermano, que se nos va a pegar That it's going to like stick to us la or lepra del something. mundo. Or the leprosy of the world. Digo, en el mundo estamos, It's like in the world we are in, pero no somos del mundo. but we're not of the world. Amén. Pero estamos para predicar el But evangelio, we're here to preach the gospel. para decirle al vecino que Tell Cristo our lo neighbor ama. that Jesus loves you. Amén, hermano. Amen. ¿Cuánto estamos entendiendo en How el many día are de hoy? understanding today? Yo creo que nadie, porque nadie dijo amén. No one said amen. I don't think anybody's understanding. Ese era el apóstol Pablo. That was Paul. Ese era el poder That was the power de influencia of his influence que tenía este líder. that this leader had. El poder de influencia que The tenía el apóstol power Pablo of influence that Paul had. y que Dios trató con él tanto, And God dealt with him so much era que el apóstol Pablo era un hombre that Paul was a man con una visión with a vision de alcanzar a los to perdidos. be able to reach the lost. Amén, hermano. Y Amen. usted y yo tenemos que tener esta And visión you and para I have to 2013. have that Dile a tu same vecino, vision. tócalo, Touch your neighbor. así dile, este año hay que multiplicarse. This year we have to multiply ourselves. Ahora, y número 3, número 1, Number one, entender para qué fuimos llamados. understand why we were called. Número 2, tener amor por Number los two, perdidos. have love for the lost. Y número 3, Number three, ya que entendí now that we understand, y ya que Dios puso el amor en mi we corazón, gotta put love in lo my tercero que heart. voy a hacer The third thing I'm going to do es capacitarme, is to capacitate myself, ejercitar mis dones to exercise my gifts, para no cometer error to not commit errors, y para no dañar a las and personas. to not mess up people. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que predicando han dañado. A lot of people that we've preached to, they're damaged. ¿Pero por qué? Porque quieren dañar. Because they want to damage? No, porque No. no conocen, Because they don't understand. porque no han sido ejercitados. Because they haven't exercised. Santiago properly. capítulo 1 dice James 1 que si says alguno no tiene that sabiduría, if someone doesn't have wisdom, se la pida a quién, al pastor. then who did we go talk to? ¿Para qué? Para que no te Who do we pueda dar ask? nada. So the pastor? No, dice que se la pida a It Dios, says you ask God, que le dará todo they abundantemente would give it to you all abundantly. y sin reproche. Diga Without conmigo, reproach. tengo que pedir a Dios You have sabiduría to ask God for wisdom para predicar el to evangelio, preach the gospel, para tener to efectividad. have effectiveness. Y número 2, ser lleno del Number Espíritu two, to be Santo. filled with the Holy Spirit. Lo segundo, para tener Number two, efectividad to predicando el have evangelio, effectively preach the gospel es is ser lleno del to be Espíritu Santo. full of the Holy Spirit. Porque entonces los frutos del Espíritu Because then the fruits of the Spirit van a venir a tu vida. are going to come into your life. Lo primero que va a venir es amor. First is going to come love. Le vas a hablar a la gente con amor y ya You're no going to con talk to aspereza. people with love and not in a bad way. Vas a tener paciencia. You're going to have Ya no vas patience. a querer coger un palo y darle, Now you're not going to pick up a stick and hit him over the head. sino que vas a tener paciencia para Now con you're la going to vida. have patience over your life. Prudencia. Prudence. Diga conmigo, tengo que capacitarme. I have to capacitate myself. Diga, tengo que Say capacitarme. I have to capacitate Aleluya, diga, myself para predicar, to preach. tengo que ejercitar lo que I he have to aprendido. ¿Cuánto exercise adora la what I gloria have de Dios? learned. I'm going to endure the glory of the Entonces, Lord. yo creo que este año debe ser un año de multiplicación This year has to be a year of multiplication para tu vida. Y yo for quiero your terminar. life. And I want to finish here. Quiero terminar
con algo aquí que yo quise enseñarle a la iglesia hoy. With something I want to show the church today. Porque yo sé que usted va a salir de aquí ahora a evangelizar como un loco, una loca. I know that you're going to leave here evangelizing like a crazy person. Entonces, como yo lo sé, So like I know, y como yo sé que usted aquí hoy domingo like va a I know salir here por ahí, el Sunday, primero que se encuentre the le va a first thing hablar you're del going to Señor. start preaching to the Lord today. Porque cuando usted vaya a Mayer hoy, usted ve a alguien que le va a Because decir, when you're saying, Cristo te you're going ama. to say Jesus loves you. Y cuando vaya para tu trabajo, And when you go to your work, ¿pero quién trabaja hoy? who works today? Levanta la mano, entonces contigo. So I'm talking to you. Le vas a decir al compañero de trabajo, You're Dios te going ama. to tell your coworker, hey, Jesus loves you. Entonces, como esto va a suceder, yo quiero So this is going to traerle happen. I want to bring you. ciertos puntos de cómo evangelizar efectivamente. So how to preach effectively. Porque la iglesia tiene que aprender a evangelizar. We have to learn how to No evangelize. se puede cometer la torpeza de ir y dañar las almas. We can't go and like hurt the people. Porque la oportunidad que te dio, Dios te da es única. God only gives you a lot of times just one opportunity. El primer acercamiento, si lo arruinas, If you ruin that first opportunity, ya la persona no va a quererte abrir más el corazón. that person's not going to want to open up his heart anymore. Y posiblemente, difícilmente te le vuelvas a acercar. Vas a tener que ir And yo y it's predicarle, pero usted no te va a It's creer. going to be hard for you to get close back to him and preach the word to him. ¿Cuánto estamos entendiendo? How many of you Entonces, understand? como yo no quiero errar, So since I don't want to mi primera make an oportunidad, error, yo quiero enseñarle a la iglesia hoy rapidito, I want to show para you terminar quickly, ya, to finish now, ciertos puntos. a few points. Número uno, Number one, cuando salgamos a evangelizar, when we go out to preach, en el caso de que salgamos, and the times we go siempre out, ir en pareja. always go 2 and 2. ¿Por qué? Porque Jesucristo los mandó de 2 en 2. Because God called 2 and Porque 2. cuando van 2 hay más posibilidad de apoyo. Whenever you go out in 2, there's always like time for help. Amén. ¿Cuánto creen que entre 2 es mejor el apoyo? It's always easier when there's 2 around. Ahora, si tú estás solo y se te da la oportunidad que tienes que predicar, tú no vas a esperar que venga el hermano Ale de allá, lejos, para predicar. No, yo predico. No, if you're by yourself, you can't wait for someone else to come. You preach in that time. Pero cuando se sale a predicar, se sale de 2 en 2. But you go to preach, you go 2 and 2. Número 2. Number 2. Esto es importante. This is real important. Oiga bien. Listen to me. Cada vez que usted vaya a abordar una persona, acercársela a una persona, Every time you're going to get close to somebody, tienes que hacerlo de una manera agradable. you have to do it in a pleasing way. No llegar ahí, hermano, de una vez, You con can't falta de come respeto, and come lacking respect, tratando de llamar la atención de una manera exótica y extravagante, doing it in an exotic and extravagant way. sino de una manera respetuosa. You have to do it in a respecting way. Porque si la persona detecta en ti Because if the people see in you un desagrado, something that's not pleasing, ahí mismo te va a poner un hielo y no le vas a poder predicar el they're going evangelio. to put up a wall before you and you're not going to Usted se listen le to tiene you. que acercar con amabilidad a esa You persona. have to be admirable. Amén. Decirle buenos días, Say, hey, how you doing? Dios lo bendiga con God amabilidad. bless you, with being admirable. Amén. Para que la persona abra So the person will open up esa barrera que muchos de nosotros ponemos para que no se nos acerquen. that Y wall. usted le puede hablar. Diga conmigo, That they will let abordar a you la in. persona de manera amable. You have to get close to them nicely. Amén. Número 3, Number 3, importantísimo, porque conozco una pila de gente que cometen este error. I know a lot of people that make this error. Exponer el mensaje de salvación. Is to give them the message of Hablar de salvation. salvación Talk about salvation de una manera completa, in a complete way, pero de una forma breve. but in a short way. Porque hay gente que cogen una persona y la paran y la persona está apurada y quieren predicarle desde Génesis a Apocalipsis. And then there's people that they want to start preaching from Genesis to Revelations. Y la persona lo que está es loco por irse y And the dejarte person's just like plantado. ready to go and leave you. They don't want to hear Y dice, anything. no, yo no quiero oír este si yo no It's tengo like, tiempo oh para no. este. It's like, I don't want to listen to this no No, more. no, no, tenemos que hacerlo de una forma We breve, have to do it shortly, de una forma completa, donde tú le complete, muestres el plan de that you can show the salvación, plan of salvation, pero de una manera but breve, in a short like manner, de una manera donde tú no empalagues where that you don't overwhelm that person all a at la once. persona que te está escuchando. And the person that's ¿Cuántos dicen listening to amén? you. How many can say amen? Amén. Entonces, número 4. Number 4. El número 3 es poner el mensaje de salvación completo, pero de una forma breve. Number 3 is to do it in a complete way, but shortly. Número 4, Number iglesia. 4, No, nunca, jamás contender con las personas sobre doctrina. don't ever condemn. Nunca. You never fight against with the people about the gospel or the doctrine of the church. Porque las personas están allá afuera heridas y no quieren saber del evangelio, porque cuando vamos a presentarle una doctrina. Because a lot of times people don't want to hear Que us. si We yo go no to quiero que use present the pantalones, que si doctrine. no, Oh, hermano, because eso- you don't put your pants eso on no es right lo or que ellos tienen put que a oír. skirt on. That's not what you need to be preaching. No, que tú estás en pecado, que Oh, tú estás because you're in fornicación, sin, que you're tú in ves- fornication, and you're this and you're Eso that. no es lo que ellos That's quieren not oír. what they Cuando wanna hablan la hear. gloria de Dios. Ellos lo que quieren What they oír es need to que hear Cristo es el is Señor. that Jesus is Lord,
y que lo va a salvar. And ¿Cuánto that adoran la Jesus is gloria de going to Dios? save them. Y no hablarle de doctrina, Don't hermano. talk to them about doctrine. Y no hablarle de que si en mi iglesia se predica de esta Oh, forma. No, hermano. this is the way we preach at church. No, that's not how you Olvídate de do lo que it. predican en tu iglesia. Forget about what they preach at your church. Háblale de Jesús. Talk to them about Jesus. Háblale de su necesidad. Talk to them about their need. Háblale de que necesita salvación. Talk to them about that they need salvation. ¿Cuánto estamos entendiendo? How many are understanding? Porque ¿cuántos de nosotros hemos cometido Because el how many error times have we made the error que vamos a predicar a una persona y lo que that we're le going to preach to queremos es somebody, adoctrinar en ese and then mismo what we want to momento? indoctrinate them right in that moment? La persona ni ha recibido al Señor y ya la queremos adoctrinar. They even haven't received Jesus yet, now we want to give them the doctrine. Entonces diga conmigo, nunca Never contender acerca de doctrina. fight about the doctrine. Amén. Contend. Lo quinto, And fifth, cuando usted vaya a predicar, when you go to preach, hable talk solamente only about de Jesucristo. Jesus Christ. Olvídate del pastor Joel Forget Reyes. about the pastor. Olvídate del ministerio Forget proclamación. about proclamation ministry. Porque no hay otro nombre Because there is no other name debajo de los cielos under the heavens dado a los hombres given to man en quien podamos ser that we can be salvos. saved. Solamente el nombre de Only Jesús. Jesus ¿Cuánto Christ. adora la gloria de Dios? Alabado sea el Señor. Usted cuando vaya a predicar no When you hable go de preach, ministerio don't talk about proclamación. proclamation ministry. Usted háblele de You Jesucristo. talk to them about Y Jesus. después que la persona escoja si quiere ir al And then if they ministerio want to proclamación. choose, Amén, they want hermano. to go to ¿Cuánto estamos proclamation ministry, that's entendiendo? fine. Porque vamos allí y decimos, hermano, entonces le hablamos más de iglesia. Then we start talking bad about the church. Le hablamos más de lo que hace la We iglesia talk about what all bad the que de church lo has que hace done, Jesús. but what Jesus has Que si mi done. pastor se llama But Joel, if my pastor talks, his name is que si es Joel, negrito, he's black, que si es de Cuba y nació he's allá from en Cuba, Bayamo. he's in whatever. Entonces la persona no recibe al Señor porque So then the en realidad person no le hablamos de Jesús. Receive Pero Christ diga because we conmigo, really didn't preach cuando yo about vaya a Jesus. predicar, So when I go to preach, solamente hablar I de only talk Jesucristo. about Jesus Christ. No hable de más nadie, Don't hermano. talk about anything else. Y ya la persona va a escoger si quiere venir al ministerio de And then proclamación. they'll choose for themselves if they want to go to our church or not. Y si la persona que escuchó el mensaje de salvación a través de tu luego va a otra iglesia y allí persevera, ¡gloria a Dios! And if the person, after hearing the word, goes to another church and perseveres over there, glory to God. Porque el problema aquí no somos ni de Pablo ni de Apolo. Aleluya. Aquí somos de Cristo. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? It doesn't Amén. matter if it's from Paul or Apollo, the Si la thing is, persona- it matters that we're from Jesus. Si la persona ventila convicción, el testimonio, la persona va a decir, yo quiero ir a tu iglesia. If they see the conviction in your testimony, they're going to say, I want to go to your church. Pero háblale de Jesucristo. I Amén. talk to them about Jesus. Número 6. Number 6, Para predicar efectivamente, to preach Siempre. effectively, antes de cerrar la conversación, before you close the conversation, buscar la manera de hacer la oración de fe. look for a way to pray with them. ¿Quiere orar The conmigo? prayer of faith. Would you like to pray with me? Hacer la confesión de fe no es obligar a nadie. It's not to obligate them in no way. Eso es algo voluntario de la It's persona, something voluntary, conforme a su necesidad. conform to their need. Porque hemos visto que Because hemos I've obligado a seen personas que reciben al Señor. And we've pressured into people to receive the Lord. Y cuando la obligamos a recibir al Señor, las etiquetamos a condenación porque la persona todavía no está preparada. Because we're condemning them because they're not prepared to receive it. Entonces cuando tú le hables de hacer la oración de fe, pero se lo hace de una manera voluntaria, But if you do it in a way that they receive the gospel voluntarily, la persona escoge y dice, sí, yo quiero recibir the al person Señor. says, yes, I want to receive the Lord. Entonces tú le dices, vamos a orar. Then you say, let's pray. Y hace una oración sencilla. Do a simple prayer. No hable de las misiones Don't talk about missions en la oración de fe. in the prayer. No mencione que si en Cuba hay 10 Don't mention misiones. that there's 10 missions. Usted vaya al grano de la oración de You just fe. go to the point of Señor, salvation. perdóname. Say, Lord, forgive me. Venga a mi Come corazón. into my heart. Límpiame de mis Cleanse pecados. me of my sin. Y escribe mi nombre en el Write libro my de mi name vida. in Sé mi the Señor y mi book of Salvador. life. Be my Lord and No estés Savior. allá y Señor. It's not over sí. there, oh Lord. Entonces la It's persona not. ya lo que está loca por ya no repetir más la oración. So ¿Verdad the que sí? person doesn't ¿Cuánto adoran la gloria de want to Dios? repeat Y anything por else. último, And for the last, siempre always orar pray por los enfermos for the sick y las and necesidades. the needs. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? Sí, sí, no, ahí está. Cuando decimos no condenar es no ir a hablar de doctrina ni hablar de religión, hablar de Cristo. Amén. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? I know the glory of the Lord. Amén. De esta manera usted no va a fracasar nunca. Vamos a ponernos If de we do it pie. in this